Bueno, esto va a ser a dos voces. Nosotros vamos cambiando esta charla a lo largo de los años, primero para no aburrirnos a nosotros, segundo para que los compañeros que tienen la fidelidad, que se fidelizan y no se escuchan más de una vez, no se aburran a su vez. Yo voy a empezar con un tema que está ligado más a mi edad que la tuya, Daniel, que es una cita, un cuento, un par de estudiantes, no sé si de Harvard, una universidad del este norteamericano, lo entrevistan al gran escritor Gore Vidal, que estaba grande. Y entonces le preguntan, ¿qué es lo que lo saca usted cada día de la cama? ¿Qué es lo que lo arranca cada día de la cama? Y Gore Vidal contesta, la rabia. Esto es un sentimiento que en los últimos tiempos creo que es compartido por una gran parte de nuestro pueblo, la rabia. Y al mismo tiempo, siempre sabemos dominar la rabia. Hay otros que hablando de la República y hablando de la Constitución están dispuestos a destruir una y otra vez. Nosotros sentimos rabia por lo destruido, pero sabemos dominarnos. Y antes de empezar la charla, y ya le paso enseguida a mi compañero, recuerdo una frase de Perón, si no me acuerdo mal, en Actualización Doctrinaria para la Toma del Poder, editado en los 70, o si no, en otra grabación. Pero él dijo algo que a mí siempre me quedó grabado. A mí no me voltearon por lo que hice mal. A mí me voltearon en el 55 por lo que hice bien. Un poco la charla que vamos a tener hoy es mostrar lo que se hizo bien en ese primer peronismo. Bueno, sí, y estaba pensando que también, como dice Alberto, las cosas que van surgiendo, hay elaboraciones que uno va haciendo mientras va mirando y tiene que hablar sobre lo ya hecho, aparecen de pronto nuevas ideas, y eso es lo que sucede con la lectura de las imágenes. Las imágenes tienen un problema o una virtud, depende. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. En realidad es insuficiente eso. Una imagen vale por todo lo que uno quiera decir de las imágenes. En eso se centra la publicidad, se centra la forma en que nos venden las cosas, ¿no? Que las imágenes son siempre ambiguas, siempre hay un resto medio paranoico en donde uno nunca termina de leer una imagen, nunca termina de ver. O sea, uno termina de leer un cuadro, de leer un libro, de escuchar una música, pero nunca termina de mirar una imagen. Uno la deja de mirar y uno no puede decir con tranquilidad, eso ya lo vi. Siempre necesita verlo otra vez. Y sobre eso es que se fundan muchas veces las lecturas políticas y se enriquecen porque se mira y se aplica una mirada siempre que termina no cerrando nunca la significación de lo que se está viendo. Esto vamos a ver, porque sobre estas lecturas el peronismo tiene mucho para aportar. La ambigüedad con la que se presentan los íconos peronistas, las cosas, las realizaciones del peronismo, siempre hace que nosotros podamos hacer esto que dice Alberto, reformular lo que decimos, porque de última nunca decimos exactamente lo mismo. Siempre sobre eso hacemos una nueva elaboración y bueno, eso es lo que hace que se enriquezca y sobre todo lo que hace que el peronismo se enriquezca mitológicamente, o sea, se van construyendo mitos, se van construyendo a partir de los sentidos que se les va encontrando a las realizaciones, a las cosas que le pasaron al peronismo o que hicieron que el peronismo pasara. Sobre eso se funda un poco nuestro gran relato histórico, porque eso es el peronismo, es una especie de gran relato histórico que podríamos comparar, salvando las distancias, a la Ilíada, la Odisea. Son relatos épicos, relatos de miserables también, relatos grandilocuentes, relatos heroicos. Hay todos los personajes que uno pueda pensar en cualquier mitología, los tiene el peronismo en su interior. Y sobre eso, bueno, yo trabajo mucho las imágenes y bueno, ya vamos a ver de qué manera eso sucede. Fermín, vamos a la primera.
Bueno, acá es esto es nuestro gran relato histórico, la imagen que nos constituye como sociedad, un poco está fundada en esta imagen precisamente. El cuadro de Ángel de la Valle, La Vuelta del Malón, 1892. Fue una pintura que en su momento fue muy visitada, muy vista, porque era un poco el momento en que Roca quería volver a la presidencia, estaba en ese trámite. Roca 20 años antes, más o menos 20 años antes, había hecho la campaña del desierto, ese genocidio tremendo, y ya tenía mucha contra, digamos, ya empezaba a haber muchos comentarios sobre aquella acción terrible, y entonces un poco el cuadro reemplazando el hecho de que no había grandes medios de comunicación, como hay ahora. Entonces la pintura era un medio de comunicación muy efectivo y muy masivo también. Entonces este cuadro hecho por De la Valle le vino muy bien a Roca porque explicaba, un poco el cuadro explica por qué esos indios fueron masacrados. Es decir, era gente que hacía todo tipo de delitos. Una vez con Zaffaroni lo analizamos un poco y hay 15 delitos realizándose en esta imagen. O sea, no hay ninguna cámara de seguridad en la actualidad que pueda captar 15 delitos en el momento, ¿no? Pero un cuadro sí lo puede hacer. Entonces, bueno, hay desde robo de ganado, que es lo que realmente hacían los malones en general, secuestro de personas, asalto en poblado y en banda, sería una figura delictiva. Hay asesinatos, hay cabezas cortadas ahí en los costados de los caballos, debajo de la cautiva. Asociación ilícita. Asociación ilícita, claro, otra figura, ¿no? Hay la quema de una iglesia, el saqueo, la profanación. Quemaban iglesias, eso es un delito que después va a tener una continuidad en la historia, ¿no? Los franceses lo llaman avant la lettre. Avant la lettre. Y ahí hay un indio que lleva una petaca de cuero nueva. Ese incluso podría ser un motochorro en la actualidad. O sea, se trata de la primer grave denuncia de inseguridad en el conurbano bonaerense. El hecho es que no hay conurbano todavía, pero ya hay inseguridad. Entonces, sobre eso podríamos empezar a pensar. Bueno, de movida, si ustedes se acuerdan, no la tenemos, la imagen de la ronda nocturna de Rembrandt. Si ustedes la tienen presente, la ronda nocturna de Rembrandt, que es un cuadro que precisamente habla también de la identidad holandesa. Es un cuadro de Rembrandt que era holandés. Y la ronda nocturna es un cuadro donde cuando uno la mira, lo que hay es circulación de seguridad. O sea, hay plena seguridad en que en ese territorio nada malo podría pasar. Incluso hay una chica que puede asimilarse a la cautiva, que está totalmente protegida, con armas. Es gente que va a dar una ronda, se llama la ronda nocturna porque dan una ronda precisamente para garantizar la seguridad del poblado. Entonces tenemos todo lo contrario acá. Acá es la pura inseguridad, acá estamos a merced de la barbarie. Acá lo que tenemos son unos salvajes que vienen de la oscuridad de la pampa. Esto se va un poco el sonido. Tenés que apoyarlo así. Que nos dejan en la total inermes ante la violencia, ante la inseguridad y demás. Entonces tenemos ahí un buen contraste entre una pintura que constituye a un pueblo en total seguridad, un pueblo como el holandés que controla su territorio como nadie, es decir, hasta controla las mareas. Y nosotros acá que no podemos controlar el territorio porque hay un lugar vacío, aparentemente vacío, donde corren estos salvajes y nos amenazan, se llevan todo lo que amamos hacia esa oscuridad. Esa sería la constitución de esta pintura. A partir de esta pintura tenemos una cantidad de inseguridades que van a volver en la historia. Es muy interesante el título, se llama La Vuelta del Malón. Entonces ahí nos deja una instancia un poco freudiana, ¿no? La vuelta de lo reprimido. Estos indios fueron reprimidos y entonces volverán nuevos malones. Podemos pensar el aluvión zoológico como otra vuelta. La segunda, ahí está el aluvión zoológico, el comienzo, no, esta está ligada a la anterior y enseguida viene el aluvión. Claro, entonces, por ejemplo, esta es una interpretación mía.
ahí está, esos indios que podríamos pensar como protoperonistas, en este caso es la visión de esos otros salvajes que vienen y que en este caso no terminan de ser humanos. Un centauro es alguien que un humano animalizado o un animal humanizado, pero no es plenamente un humano. Esa sería la visión un poco de esos salvajes en el territorio, que después van a ser los cabecitas, van a ser esos intrusos que van a entrar en la ciudad y que no van a ser reconocidos plenamente como ciudadanos. Ahí está Victoria Ocampo, que ofrece su resistencia. Está la casa de Victoria Ocampo, ese palacete racionalista, que actualmente es el Fondo Nacional de las Artes, y y está siendo arrasada por esos salvajes. Esto vamos a ver que es un sentimiento que toda nuestra clase dirigente tiene ante la presencia, ante la amenaza de la vuelta, en este caso del peronismo. El próximo, que es la vuelta. Ahí está. Aquí está otra interpretación, esto es una carbonilla, y esta es la vuelta del malón de terracota. Acá está visualizado como si fueran los guerreros de Xi'an, de China. Entonces hay una excavación en la 9 de julio y aparece esa memoria en forma de esculturas de terracota, que es esa memoria histórica que va a volver. O sea, nuevamente reaparece el peronismo, eso que parecería ser que cada tanto está a punto de extinguirse, que ya no quedan rastros, de pronto reaparecen. Es ese trauma de los 70 años de que tanto hablan estos muchachos, ¿no? Bueno, y que ahora tanto se reaparece que hay una necesidad de volver a pedir los documentos en las estaciones de tren y en las estaciones, porque ahí viene el malón, viene en el tren. Exacto. No va al aeropuerto de Ezeiza, ahí no van a pedir documentos, ni a los countries, viene en el tren, y el color, y es más fácil, y si el que viaja en el tren es un rubio de ojos celestes, no creo que le pidan documentos. Pero bueno, eso está colocado de vuelta, no lo veíamos desde la dictadura genocida, pero está colocado otra vez en el mapa. Otra más. Bueno, acá vamos, esta es una visión, una síntesis de cómo cruzan, cómo el peronismo ingresó en la ciudad, de qué manera hay algo también con una dimensión mítica, el cruce del agua. O sea, cuando se cruza un curso de agua, se produce un cambio fundamental, un cambio en la vida de la persona que realiza el cruce, un cambio de un pueblo. Hay cruces míticos, hay cruces bíblicos, ¿no? Un pueblo cruza las grandes aguas y de ser un pueblo esclavo se convierte en un pueblo libre. O sea, el cruce es definitivo. Hay algo que cambia definitivamente y ya no hay una vuelta atrás. Hay ríos míticos como el Leteo, el río del Olvido, el Rubicón, ¿no? Que nos impulsa a un hecho fundamental en la vida. Y esto también, en cierto modo, fíjense qué curioso, porque querían impedir que estos extraños, esta gente que nunca había sido vista así masivamente en la ciudad, ingresaran a la ciudad. Y para impedirlo levantaron los puentes. De hecho, lo hicieron. O sea, una actitud muy radicalizada. Levantaron los puentes para impedir que cruzaran. Y de todas maneras cruzaron. Dicen que cruzaron incluso a nado, que cruzaron en botes. Bueno, En los botes. Exacto, ¿no? Entonces ahí está un poco, bueno, el emblema de esto es la chiquita escolarizada, que va a ser el sujeto de mayor cuidado, de mayor atención de lo que va a ser la revolución justicialista. El ascenso social garantizado a partir de la presencia del guardapolvo, sobre todo. Un poco la imagen está tomada de San Cristóbal. San Cristóbal era un gigante que cruzaba el río Jordán, que lo hacía como un servicio, digamos, como era muy alto, cruzaba de una punta a la otra el río Jordán. Un día tiene que cruzar un chiquito de 3 o 4 años, se lo pone al hombro y en el medio del río casi naufraga, casi se hunde por el peso enorme que adquirió ese chico. Bueno, se trataba sin duda de Jesucristo. Entonces Cristóbal es el que lleva a Cristo. Un poco yo muchas veces tomo cosas de la historia del arte y en este caso es el ícono de San Cristóbal, que fue pintado por muchos pintores, pero en este caso es un gigante descamisado. Otra. Y acá continuando con la dialéctica de las aguas, que podríamos llamarla así, esta gente cruza el riachuelo, un río contaminado. Siempre en los bordes está la contaminación, la muerte,
las aguas contaminadas son aguas de la muerte, que protegen el casco urbano. Esto en la Edad Media era habitual. Y en el centro de la ciudad siempre está el agua pura. La fuente de agua pura siempre está en el centro, frente al palacio o dentro del palacio. Es el agua que nutre al pueblo. ¿Qué hace estos descamisados? ¿Qué hacen? Producen una gran ofensa que es fundacional para el peronismo. Meten las patas en la fuente. De ahí que queda ese nombre, queda muy pregnante. Las patas en la fuente es un famoso poema de Lamborghini, pero también es algo que queda en el ideario. Fueron y metieron las patas en la fuente, producieron una ofensa que no va a ser olvidada nunca. Fíjense cómo funciona el lenguaje acá. Las patas en la fuente tiene que ver con que, bueno, vinieron contaminados, trajeron la contaminación del borde al centro de la ciudad y contaminaron las aguas. De ahí ese sintagma que se va a componer siempre y que siempre va a tener sentido cuando se dice que es peronismo-corrupción. Tiene que ver con eso, tiene que ver con esta ofensa fundacional. Y ahí fíjense cómo esa dialéctica que decíamos se subsana en la ciudad infantil. La ciudad infantil era una especie de campo de pruebas, de lugar piloto para la revolución justicialista. La crea Eva Perón, es pura voluntad de Eva Perón. Era el lugar de reposición de la justicia. Ahora vamos a ver, esto es muy interesante, pero no casualmente, creo, en el centro de la ciudad infantil lo que había era una fuente redonda, igual que la fuente de Plaza de Mayo. Y fíjense, ese es el folleto de propaganda de la ciudad infantil. En la tapa del folleto están los chicos metiendo no las patas en la fuente, sino alimentándose del agua pura. Y además hay otro símbolo del agua, cuando uno recuerda las palabras, cuando ve desde el balcón de su departamento en la calle Rivadavia, Leopoldo Marechal, ese río que avanzaba, o en las palabras mágicas de Scalabrini Ortiz, el subsuelo sublevado de la patria, que llega y se hace dueño de la plaza. Está también esa especie de río que lo lleva hasta un lugar donde estaba vedado, que no existía. Hay otra. Y acá está el castigo a esta invasión. El castigo, por eso empecé con esa frase de Perón. No fui expulsado por lo que hice mal, sino por lo que hice bien. El castigo del 55, esa masacre de 350 o 400 personas, nunca se supo, entre ellos un trolebús lleno de chicos, que los aviones con el símbolo de Cristo vence, los aviones de la aviación naval, que después escapan cobardemente a Montevideo, esa aviación naval que es capaz de bombardear una ciudad abierta, su propia ciudad, su propio pueblo, esa misma gente que luego se rinde a los ingleses, como Astiz en las Islas Orcadas, cuando después de haber torturado y destripado, se rinden cobardemente al verdadero enemigo externo. Bueno, todo eso está presente, esta ola de odio está presente en este film, otra más. Y esto lo digo yo porque Daniel nunca tiene digamos, tiene una gran vergüenza o prudito de esta comparación, esta diapositiva la metí yo, porque Guernica, con menos muertos, la ciudad santa de los vascos, cuando en la Guerra Civil Española es bombardeada por la aviación nazi y fascista, tuvo alguien que iluminó esta escena de barbarie, el Guernica de Picasso, que estuvo en Nueva York durante años porque él no toleraba que esta pintura volviera a España mientras Franco estuviera vivo. Y nosotros tuvimos a alguien, otra más. También Santoro pintó el único, este cuadro en el momento está en el museo, está en préstamo en el Museo Rawson de San Juan, museo hecho en la gestión anterior, durante la gestión del gobernador Gioja. Y este bombardeo de la Plaza de Mayo es el único que yo sepa, que yo conozca en el arte argentino contemporáneo, el único reflejo de esta barbarie. Con las referencias a la pintura culta de la tradición occidental. Sí, el traslado del cuerpo de San Marcos de Tintoretto está un poco tomada esa imagen que llevan al herido,
la expulsión del paraíso de Masaccio, también hay alguna cita en ese sentido. Las perspectivas que podrían ser de un De Quirico. Exacto, sí, hay unos trabajos. El bombardeo, otro más. Y acá está, estas masas que llegaron para quedarse. La manifestación mayor que hubo en la historia del primer peronismo. La avenida 9 de Julio, en la primera foto tomada desde el edificio de Obras Públicas hacia el obelisco, en la otra la cabecera de ese acto, diseñada por el arquitecto Sabaté, que era el asesor directo de Vaperón, con la fórmula Perón-Vaperón, que como todos sabemos no pudo ser por más de una razón. La enfermedad de Evita ya terminal y por otra parte las resistencias, todo eso sumado, pero que de algún modo marcaba esta fórmula en la cual las mujeres aparecen claramente encumbrando en esta segunda elección, cuando se transforma la revolución, la Constitución en el 49, y las mujeres argentinas que entran completan su vida, empiezan a completar su vida cívica, que hasta ese momento era inexistente, y además rompiendo, había otros países donde las mujeres tenían derecho a voto desde muchos años antes, pero el único país del mundo que en aquel momento rompió el tema, fundó un tema como que fijar un porcentaje tanto en diputados como en senadores, para que la representación de las mujeres estuviera presente y fuera obligatoria, fue este primer momento, con el primer peronismo. En eso se adelantó mucho a casi todos los países de Occidente. Otra más. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. El capitalismo foráneo, el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Déjalo un momentito, porque quiero señalar 2 cosas acá. Primero voy a hacer una cita. Me he tomado el trabajo esta vez de hacer citas de no peronistas, que me parecen muy iluminadoras. Esta primera es de un norteamericano, de John Page. Juan Perón fue indudablemente un fenómeno argentino solo comprensible en el contexto del cual surgió. La mayor parte de los errores de interpretación respecto a su vida provienen de cierta ineptitud para aprehender esta verdad. Es más,
La relación entre él y su país fue habitualmente simbiótica. No sería una exageración sugerir que Perón fue la Argentina y la Argentina fue Perón. Esto lo escribe un investigador yanqui. A mí siempre me llamó la atención algo. Yo no sé si Page será católico, pero prefiero pensar que es protestante, que es un WASP de la costa este. Ellos son muy rigurosos cuando investigan y cuando descubren cosas, es decir, esta definición de Perón es prácticamente perfecta. Es un pueblo extraño, al mismo tiempo es el pueblo que tira napalm en Vietnam y que invade todo lo que permite ser invadido y que demoniza a otros países, pero individualmente tienen estas situaciones. Y él sigue. Perón y Evita se complementaban de muchas maneras. Sus diferentes personalidades se conjugaban tan esmeradamente que hacía de ambos juntos un equipo importante. Perón era el maestro del accionar maquiavélico. Evita actuaba impulsivamente. El temperamento de Perón le hacía preferir una actitud estadista. Evita disfrutaba embistiendo contra los oligarcas. En la tarima pública eran una pareja formidable. Para hacer una opinión de un yanqui, está bastante... Y a mí siempre me llamó la atención cierta medida, no voy a decir de objetividad, pero de no ocultar, es decir, ¿cómo es posible que en la propia visión que hay dentro del país, dentro del gorilismo del país, es tan pequeña al lado de estas imágenes? Por eso cité especialmente a un norteamericano. Y antes de dejar esta imagen, quiero mostrarles a ustedes algo. Yo cada vez que pienso en Uco Goñi, ahí me sale la rabia con la cual empezaba antes, ¿no? Y después vamos a volver sobre el tema, sus referencias al nazismo y al entrelazamiento con el peronismo. La señora que está, Evita ya está muy enferma allí, muy demacrada, la señora que está a su lado es la luego primer ministra israelí Golda Meir. Golda Meir, que viaja en el 51 a Buenos Aires y le viene a agradecer expresamente a Perón los barcos, primero el inmediato reconocimiento del Estado de Israel, con un primer embajador que va a ser un miembro de la colectividad judeo-argentina, el padre del último director nacional de la biblioteca, que no estaba a la altura del padre, Mangel, el embajador Mangel. Entonces viene a agradecerle el reconocimiento entre los primeros países del mundo del nuevo Estado de Israel y viene a reconocer los barcos que la Fundación Eva Perón está mandando con alimentos, con medicamentos, con frazadas y con juegos para los chicos. Eso, como todos sabemos, el servicio de informaciones israelí es pésimo, está muy mal informado el Mossad. O sea que la primera ministra viene a agradecer a la mujer del nazi el reconocimiento del Estado y esta ayuda. Y acá debajo, a la vuelta de su periplo por Europa, está con el general Marshall, que recuerden que el general Marshall fue el que levanta con los préstamos a Europa después de la Segunda Guerra. O sea que el rol de Eva, que toma desde el comienzo, la coloca en un lugar que supo ver perfectamente este investigador y que un tercio de nuestro país no ha sabido ver nunca, con un mínimo de objetividad. Otra. Bueno, y acá volvemos al tema, a uno de los núcleos duros, un poco pensando en una especie de ontología de en dónde tiene origen la idea del peronismo. Lo que decía al principio de la ambigüedad de las imágenes. Fíjense en arriba, es el famoso monumento que se llama Canto al Trabajo. Es de Roger Urrutia, un gran escultor, estudió con Burdel y realmente es un gran modelador, pero, claro, él era un hijo de una familia de la oligarquía. Y yo leí en una revista Mundo Peronista, que fue la que me dio la idea. Mundo Peronista era una revista de propaganda de la época que tenía una sección fija que se llamaban apostillas, y en ella había un obrero que era una especie de flaner, visitaba distintos lugares de la ciudad y hacía comentarios sobre esas visitas. Y en un momento pasa frente a este monumento y el tipo se indigna. A mí me llamó mucho la atención, porque se indigna porque mira
directa. O sea, ese es el tema de la pulsión escópica, cuando uno mira más allá de las palabras. O sea, no mira lo que se dice de las cosas, sino que mira las cosas. Eso parece una tontería, pero no es tan fácil de hacer, porque uno cuando algo fue dicho, uno lo que mira es lo que se dice. Y eso pasa con muchas cosas. Esa es una de las trampas que tiene la publicidad. Entonces lo que usted está viendo en realidad es lo que le están diciendo de lo que está viendo. Usted está viendo ahí, por ejemplo, un canto al trabajo. Entonces el Partido Justicialista, todos los partidos de izquierda, los trotskismos, la CGT, todos hacen grandes movilizaciones en torno a ese monumento. Últimamente se ha hecho una. Pero si miramos realmente, lo que vemos ahí en realidad es un grupo de esclavos que está tirando de una piedra gigantesca en medio de una cosa bien primitiva, no hay rueda, por ejemplo, nada, todo es un trabajo terrible, trazado por el sacrificio, y para colmo, ahí adelante hay tres chicos de 6, 7 años, que son los que realmente están haciendo fuerza. Hay uno especialmente adelante de todo que tiene las piernitas trabadas y está realmente haciendo una fuerza descomunal. Si uno lo va a mirar, están los músculos. Y entonces, claro, el verdadero nombre de eso es canto al trabajo infantil esclavo. No es otra cosa. O sea, el trabajo ahí es puro sacrificio. Es un castigo divino, en el sentido bíblico, ¿no? Un castigo tener que trabajar, ser una especie de esclavo harapiento. Es un destino de la vida tremendo. Pero se llama canto al trabajo. Entonces, el Día del Trabajador, los 1 de mayo, se han hecho últimamente festejos en torno a ese monumento ominoso. Y eso lo vio un obrero de la revista Mundo Peronista, que era muy peronista, y que estaba muy pendiente a ver en las condiciones del trabajo. Y ahí detectó condiciones de esclavitud, de chicos esclavizados, cosa que nadie mira. Por eso hacía la referencia a la publicidad. Cómo una palabra, un nombre, puede estar por encima de cualquier imagen. Y entonces, bueno, fíjense ahí lo contrario, lo que sucede acá abajo. Esto era un grupo escultórico que iba a estar a los costados de la escalinata de la Fundación Eva Perón. Actualmente es la Facultad de Ingeniería. Esta escena está sucediendo unos 3, 4 días antes del golpe del 55. Por eso no hay mucha documentación. Son de mármol de Carrara, hecho por León Tomasi, un escultor formal, realista, italiano. Son enormes, 6 metros de alto tienen la figura. Fíjense en el personaje que está arriba. Están en el tráiler en el momento en que la van a bajar. Y van a estar precisamente a 50 metros del canto al trabajo. Y fíjense la idea de trabajo que hay ahí, porque también son trabajadores, pero es clave esto. Los tipos están muy bien vestidos, muy felices todos, están así muy encimados, no hay espacio entre ellos, incluso hay una cierta tensión sexual, si uno lo puede detectar, eso es como una partusa medio eso, ¿eh? Y es una idea del trabajo que después se va a repetir muchísimo. No hay representaciones del peronismo sobre el trabajo en el momento en que el trabajo se está realizando. Y ahí hay un plus que es fundamental. Lo que se representa del trabajo es las consecuencias de tener trabajo, es decir, la felicidad, la tranquilidad, el momento de ocio, no el momento específico del esfuerzo de trabajar. Y vemos la próxima. Y lo vemos acá claramente. Fíjense acá. Una es 1 de mayo, creo que es del año 23. Es 1 de mayo, Día del Trabajo. Los obreros ahí están trabajando afanosamente, construyendo la locomotora del socialismo y se están esforzando muchísimo. Una cosa clave, están idealizados los cuerpos. Cuando se idealiza algo malo va a suceder. Siempre pasa eso. La idealización es que yo no te quiero mostrar la verdad. Te voy a mostrar una idealización. Aquellos trabajadores del canto al trabajo también son cuerpos idealizados de esclavos. No tienen un gramo de grasa ninguno. Tienen toda la energía disponible, son máquinas de trabajar. Podríamos definir así, el esclavo es una máquina de trabajar, no va a tener nada más que la predisposición pura para el trabajo. Nada le va a impedir usar toda su energía solamente para trabajar. Lo mismo que el obrero socialista.
el obrero marxista-leninista que está ahí, tiene esos brazos. Por eso también Carpani no realiza la representación del obrero desde el punto de vista del peronismo, sino desde el punto de vista de la izquierda. Hay sacrificio en Carpani también, como lo hay acá. Esta gente se sacrifica por la revolución. Fíjense la representación del 1 de mayo de 1952, sin duda peronista. No hay idealización. Primero, no hay idealización. El tipo, incluso, fíjense la pinta del tipo. Tiene un bigotito anchoa, la melena revuelta. Está medio borrachín de fonda, podríamos pensar también, ¿no? Es un tipo que por ahí vive con algún exceso. No es una máquina de trabajar, de ninguna manera es una máquina de trabajar. No está en este mundo con la idea de que viene a trabajar, no. El trabajo es parte de su vida, pero también disfruta, y lo que se exalta, donde se pone la lupa, es en el momento del disfrute. La idea de felicidad es la que está dando vuelta ahí. O sea, primero está la felicidad, y el trabajo es algo que permite ese instante de felicidad, que está ahí representado. El tipo está en una mecedora con el faso, leyendo el diario. Podría estar en las afueras de Los Ángeles también. Es clase media, es un tipo de clase media que disfruta de todos los emblemas de una vida feliz. Está la rueda de la vida, hay algo de la iconografía cristiana acá, que está como subtexto, digamos. La rueda de la vida, el abuelo, el chiquito, la chiquita, todos van a componer una rueda de felicidad permanente. O sea, la felicidad se transmite de generación en generación. Hay una permanencia. Entonces, claro, imaginemos, si ponemos a Henry Ford, por ejemplo, ¿no? La ponemos frente a estas dos imágenes y le decimos que elija a qué obreros quiere tener en su fábrica. ¿A quién va a elegir? A los comunistas. A los comunistas, sin duda. Porque el peronismo plantea, ese es el gran interrogante que plantea el peronismo, que de eso por ahí podemos hablar a lo largo de la charla, ¿no? ¿Qué novedad política trae detrás de este imaginario novedoso, totalmente novedoso, en donde el trabajador ni está idealizado ni se representa en el momento en que específicamente realiza el esfuerzo o el sacrificio, sino lo que se representa es la consecuencia de un momento de esfuerzo que le permite tener una vida. Entonces ahí ya empieza a haber una cuestión que tiene que ver con que el tema famoso del capital al servicio del hombre. Hay una cosa que ahora me acuerdo, un reality que se hizo hace unos años, en los últimos años del gobierno de Cristina, unos realities que ahora están muy de moda, que son los realities de realizaciones de obra. Entonces, se llama Gigantes en Tierra, creo, y es sobre el astillero de Río Santiago, que es una cooperativa. Y entonces, bueno, los reality tienen siempre el mismo argumento. Hoy en día se hacen de automóviles, construcción, motores, edificios y demás. Entonces siempre hay dos tensiones en el libreto. Una, que todo puede colapsar en un momento. Y en otro momento que no se llega a tiempo y se pierde plata. Digamos, son las dos tensiones sobre las cuales se articulan estos reality, que son siempre muy, digamos, de pedagogía neoliberal, ¿no? Pero claro, es copiado de estos reality norteamericanos, pero tiene un plus peronista. ¿Y dónde está? En un momento determinado tiene que subir un barco a al dique seco y se larga una tormenta y se descompone uno de los tractores de tiro. Son 7.000 toneladas, es gigantesco el barco. Entonces empiezan a tirar y no pueden. Y en la torre de control hay un gordo que es el que maneja toda la maniobra y se desespera, empieza a llamar por teléfono porque tienen $30.000 de multa por cada día que se atrasa la entrega del barco. Y entonces está desesperado y el jefe de él, que está en un escritorio al lado, lo ve así desesperado y le dice: Tito, no te calentes que te va a hacer mal, déjalo. Y eso es fantástico, ese es el plus peronista. O sea, eso nunca podría suceder en un reality norteamericano. El tipo Tito se iba a morir ahí, pero iba a tener que zafar
porque no se podía perder ni tiempo ni plata. Bueno, Daniel quiso recordar que ni yanquis ni marxistas, peronistas. Otra más. Bueno, vamos a hacer una pasada más rápida sobre el plan quinquenal. El mapa de la izquierda es muy interesante. Después incluso fue tomado por el CONADE, pues la gente de mi generación lo recordará, que lo trató de levantar la NUCE con otras intenciones, el Consejo Nacional de Desarrollo, pero esto surge con los planes quinquenales. La idea de que el país debía desarrollarse con mayor armonía y que para eso, por arriba de la división federal de provincias, se le daba la categoría de ciudades privilegiadas a una por región, para que lo tomaba el plan quinquenal, determinadas funciones, en lugar de generarse en todas y cada una de las provincias, lo cual había sido un dispendio y una situación desequilibrada, se concentraban en esas ciudades. Buenos Aires obviamente seguía teniendo su rol, Rosario como capital del litoral, Córdoba como capital del centro, Tucumán como capital del NOA, Mendoza como capital de Cuyo, el eje Resistencia Corrientes como capital del Nordeste, Bahía Blanca como la capital de la Patagonia Norte, igual que el Comahue en Neuquén, y Comodoro de Rivadavia la capital. Alberto, con esta cuestión ahora de querer llevar el gobierno a distintas zonas, está un poco, ¿no?, en esa zona. Está tomando esta idea. Pero pensemos una cosa, en aquel momento los planes de planificación, la planificación integral del territorio solamente la disponían los países ganadores o perdedores de la Segunda Guerra. ¿Quiénes tenían planificación integral territorial? Rural, suburbana y urbana. Y rural, urbana y suburbana. La Alemania nazi, la Italia fascista, el Japón del Mikado, la Rusia soviética, los Estados Unidos, por lo menos con Roosevelt, que fue el único presidente al cual podemos calificar en toda su historia como un presidente que privilegió el rol del Estado, en un país donde el Estado no tenía, con su New Deal, y con un presidente admirable y con su política keynesiana de desarrollo y de reconstrucción después del gran crack del 29, Inglaterra, los países nórdicos y Francia, la Francia de la Tercera República, y la Argentina. La Argentina va a planificar su territorio con los planes quinquenales. Con esa idea del mapa, donde todo el embudo pasaba por un solo lugar, se transforma en un mapa con otra repartición, con un IAPI. Acá están las retenciones que tanto furor generaron en el gobierno, en la presidencia de Cristina. Un IAPI que decía: señores, no somos un país comunista, estamos dentro del mundo capitalista, pero la producción de la tierra, no vamos a hacer una reforma agraria, pero la producción de la tierra, los productos de esa producción y de su exportación, hay un sector que tiene que quedar para que la Argentina tenga al mismo tiempo que conservar ese centro de su política, que ha sido siempre lo agropecuario, un desarrollo industrial. Esa fue la función del IAPI, otra más. Y el desarrollo de una industria, otra más, que acá vemos en estas imágenes de los planes quinquenales, la industria aeronáutica, que había empezado antes, la fábrica de aviación de Córdoba se genera en el 27, durante la presidencia de Marcelo Alvear, va a tener un desarrollo importante bajo Agustín P. Justo. Yo en los últimos años me he visto obligado, jamás pensé que esta boca peronista iba a elogiar a Agustín P. Justo, pero como las circunstancias cambian, y he tenido que explicarle a mis alumnos cada vez que de la clase de Arquitectura de Estado, los 30, que en este momento hubo un momento en el país en que hubo una derecha culta, una derecha que creó, entre otras cosas, dejemos de lado lo del pacto Roca-Rancima, estoy hablando del ejercicio de las obras públicas del Estado, creó Vialidad Nacional. En este momento Iguacel trató de destruirla, y el ministro Dietrich creó la Junta Nacional de Granos. Por nombrarla simplemente, el otro día uno de nuestros candidatos se le fueron encima como fieras todo el mundo a ver si venía la revolución comunista, etcétera, etcétera. Entonces, esta fábrica de aviones va a tener un salto enorme con Perón, ahí está el Pulque II, enseguida va a... Y esto va a terminar en el 50 con la creación de Aerolíneas Argentinas. Aerolínea de bandera que hoy día está bombardeada porque no se atrevieron a destruirla, simplemente la están destruyendo de a poco, cediendo las rutas a las empresas low cost, aún en rutas. Te voy a un solo ejemplo para no apartarme del tema.
una ruta de altísima rentabilidad como el vuelo diario Buenos Aires-Barcelona, con la cantidad de argentinos simplemente que viven allí desde el exilio y con el tráfico que hay de turismo común, con un 85% de capacidad ocupada, se lo regalaron a una low cost de Iberia. Entonces, me interesa comparar cada uno de estos momentos. Al mismo tiempo, si estas fábricas hubieran seguido funcionando y no hubieran sido entregadas en distintos momentos en el 55, después bajo Menem con la situación de entregársela a la Lockheed, hubiéramos podido tener lo que los brasileños no tenían en el 48. Estas fotos son del 48. Embraer se crea en el 68, 20 años después. Por haber destruido esta industria, cuando en el momento que es necesario reequipar Austral con los aviones que hace Embraer, se le compraron 20 aviones. Podría haber sido al revés. Podría haber sido la Argentina la que hubiera fabricado esos aviones. Es decir, tiene un precio esto. Sí, hay que destacar ahí algunas realizaciones importantísimas. Se construyeron 35 tipos distintos de aviones. Entre ellos, esto que está en etapa de experimentación en ese momento, es el ala delta de Reimar Horten. Reimar Horten es un genio de la aviación, alemán también, que después lo contrató la NASA para mejorar el B-2, el bombardero que actualmente está en servicio en Estados Unidos. O sea que casi con 90 años trabajaba para la NASA en la década del 90. Esta configuración después, 10 años después, va a ser 10 años después recién el Mirage va a tomar esta conformación de ala delta. Y bueno, por supuesto el Pulki. El Pulki era un avión que competía realmente con los aviones, con el Sabre F-86 norteamericano y el MiG-13 soviético. De hecho, Stalin, esto lo desclasificó la hija de Otto Beres, un piloto de prueba que murió en una de las pruebas del Pulki. En la KGB tenía un montón de informes donde solicitaba desesperadamente que trajeran a Kurt Tank a trabajar en el proyecto MiG. Kurt Tank es el que hizo el Pulki. Después se fue a la India, en el 55 lo contrató Nehru y en la India hizo el Hindustan Maru, que fue un avión de altísimas prestaciones, que en realidad era el Pulki 3, que estaba diseñado ya aquí. Así que bueno, el montaje de bombarderos solamente estaba en la Unión Soviética, en Inglaterra y en Estados Unidos. Nosotros teníamos cadena de montaje de bombarderos, entre otras cosas. Como dijo Alberto, la aviación brasilera todavía casi ni existía en ese momento. Además, otra cosa, como una vez él dijo iluminadoramente, por eso la foto puse a propósito la foto de Evita y Golda Meir. Mientras que después del 45, cuando estaba Berlín bombardeada, corrían los rusos y los americanos a ver quién se llevaba. Los americanos se cazaron el pez más gordo, a von Braun, a desarrollar sus carreras espaciales. Caía, Perón tenía interés entre algunos y lo trae a Kurt Tank, pero cuando iban a Estados Unidos eran científicos, cuando venían acá eran nazis. Era la misma gente que había servido a su país, otra más. En la guerra. Bueno, la industria ferroviaria, la izquierda siempre planteó que acá lo único que tuvimos fue industria liviana. Me parece que la aviación y la industria ferroviaria no es precisamente liviana, que permitió en algún momento que esto siguiera. No es la situación actual, donde importamos vagones con asbesto cancerígeno de líneas que quedaron fuera de servicio en Madrid. Acá esto se fabricaba en la Argentina. Un detalle para destacar mucho, esta es la locomotora justicialista, la Santa Fe norteamericana copia el esquema, son dos locomotoras con un taller de reparaciones, podían dar una y la otra estar en reparaciones, es para largos tramos muy largos con pocos talleres, digamos, entonces se podía reparar funcionando. Y un detalle que es una creación de un ingeniero italiano de Tafí Viejo, que es el buggy de 4 ejes. Esto es un solo buggy. Esto es una innovación muy grande y sirve para darle estabilidad a la locomotora con vías no muy bien mantenidas. Entonces no se salta de la vía. El buggy de 4 ejes es una creación nacional que también va a tomar la locomotora Santa Fe norteamericana. Otra más. La industria automovilística, una de las primeras, ahí está Perón probando el justicialista, con estructura de fibra de vidrio, estamos hablando de industria de punta, con investigaciones de punta, más toda la industria, el rastrojero célebre, sobre esto lo pueden encontrar en internet, hay un
un film sobre con toda la gente que lo preparó, y además la reivindicación de esta industria nacional, el tractor Pampa, en la motocicleta Puma, el rastrojero, el lavarropas Irupé, la línea blanca, toda esta industria, más los altos hornos de Zapla, que son construidos durante la época de Justo y ampliados en la época de Perón, el comienzo de Somisa en la costa del Paraná, y la primera industria automovilística de montaje, aparte de la propia, cuando viene la Kaiser en el 55, ya sobre el filo del gobierno, otra más. Acá hay una imagen de Santoro sobre esta industria blanca. El electrodoméstico irrumpe masivamente Sí. precisamente en esa época, ¿no? La heladera era como un lujo que solía ponerse en el comedor, ¿no? Se Sí, mostraba con orgullo. La clase media baja la tenía en el comedor, como diciendo, hemos llegado a esto. Y la televisión comienza en el 51, y una de las primeras transmisiones se dan en ese momento, otra más. Y la industria atómica sobre la cual hubo todo tipo, arriba en una imagen de Perón con la creación, y en el 51 comienza el Instituto de Balseiro, con la cual se llega, con toda esta investigación que es retomada en los últimos gobiernos, cuando se crea el Ministerio de Ciencia y Técnica y se crea el ARSAT, de la cual el actual presidente se burló diciendo que poníamos en órbita heladeras. Es decir, siempre la burla, la descalificación sobre la industria es... Y sobre la industria atómica quiero plantear una sola cosa para no atrasarnos con el tema. Primero, siempre tuvo un desarrollo científico de aplicación a las ciencias humanas, a la medicina nuclear, nunca con un sentido bélico. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, Argentina concurre a una licitación pública internacional para dotar a Australia de una planta de agua pesada. Australia es un país que siempre nos pone como ejemplo, pero las joyas de la corona británica nunca tienen un desarrollo tecnológico porque se cuidó de eso la madre patria, de que no lo tuvieran, por lo menos en el caso de Australia. Siempre me extrañó por qué Australia no la construía, porque no tenía la tecnología. Se presentan a esa licitación 5 países, los Estados Unidos, Canadá, Alemania, España y la Argentina. Lo gana la Argentina por mejor precio y por su tecnología. Eso hubiera sido imposible si no se hubiera creado la Comisión de Energía Atómica en el 51. Otra más. Vamos a entrar al campo de la vivienda. Bien. Sí, sigamos. Otra. En la Argentina va a tener una cifra que sería inmensa hoy. Voy a decir solamente esa cifra. 500.000 viviendas construidas populares entre 1946 y 1955, 9 años. 500.000. Esto había empezado con los gobiernos de los radicales, con la ley de casas baratas, fueron pocas, pero fue importante, yo siempre destaco las viviendas de la ley de casas baratas porque colocaron, conceptualmente fue importante, colocaron a la vivienda como un deber del Estado. El peronismo lo llevó a esta cifra asombrosa. 500.000 viviendas serían una cifra asombrosa hoy. Y cuando estamos hablamos viviendas con esta calidad. Ahí arriba se ven fotos de imágenes de época del barrio Juan Perón, que era el modelo urbanístico de Ciudad Jardín, de la Ciudad Jardín anglosajona, y el chalet conocido como californiano, pintoresquista, preferimos decir. Porque era, un detalle ahí, sí. La separación entre viviendas Sí. permitía que hoy en día, si uno va por estas calles, todos tienen su garage Todos tienen su garaje. dentro de la línea de Y otra edificación cosa porque hay importante, espacio. Pensar que ese barrio, que fue un barrio obrero, ninguno de los nietos o bisnietos de esos obreros viven ahí. Hoy es un barrio de clase media alta. Otra más. Acá están los esquemas de la época, los planos del prototipo de la vivienda californiana. Otra más. En estas imágenes de Daniel se ve claramente toda esta vida, toda la idealización que significaba. Ahí se ve a la madre cosiendo, probablemente con una máquina de coser de la Fundación de Perón, La razón de mi vida, la heladera Siam, la foto de Evita, están con luto, o sea que Evita ya ha muerto, el barrio en el cual se inserta este conjunto. La idea del guardapolvos que está muy almidonado. Mi vieja cosía y me hacía esos guardapolvos que sonaban, que hacían ruido cuando se quebraban. Y yo siempre lo asimilo eso a una especie de exoesqueleto, ¿no? O sea, un exoesqueleto protector que el Estado coloca a los chicos para ponerlos a salvo, digamos, de todas las impiedades del capitalismo, imagino. Otra más.
Y los conjuntos, el otro urbanismo, el urbanismo de la Ciudad Jardín y del chalet pintoresquista, el urbanismo moderno, en este caso con el modelo de los Siedlungen alemanes a la izquierda o a la derecha uno de los barrios mayores, el barrio General Paz, 17 de octubre en su nombre original, entre el 48 y el 54, en La Matanza. Otra más. Y este gráfico que es muy importante. Arriba estamos en las presidencias de Perón, el 5,9 del Producto Bruto Interno, o sea, el 6, solamente en vivienda. Acá no están las escuelas, ni los hospitales, ni la obra de la Fundación de Perón, ni la obra pública, nada más que la vivienda. La caída del golpe del 55, otra vez hay un punto alto bajo la dictadura de Onganía y Lanusse, 4,5, es una cifra inmensa. El plan trienal se vuelve a recuperar y la caída del golpe genocida. Ahora, esa cifra del medio me importa, el 4,5, porque está hablando de una cantidad. Veamos las calidades, otra más. Otra. A la izquierda hay una vivienda, una foto reciente de una vivienda del primer peronismo. A la derecha hay unas viviendas construidas dentro de ese 4,5 de las dictaduras de Onganía y Lanusse. Creo que es notable la calidad paisajística de la segunda, que está a la derecha, las aislaciones hidrófugas y térmicas, la idea de que cualquier persona que viva ahí tiene derecho a salir, matar, violar y robar la cartera de cuanta persona se cruce por el camino, porque solo puede sentir odio de ser tratado como un animal. No, hay animales que son mejor tratados. Otra más. Vamos a la salud. Otra. Bueno, el doctor Carrillo, que es el mejor ministro de Salud que hubo en este país y que habrá mientras el país exista, convenció a Perón muy rápidamente. Cuando Perón asume en el 46, la salud era un simple departamento nacional, que en la categoría del Estado estamos hablando de una cuarta categoría. Y le dijo, mire general, en este país tratamos mejor a las vacas que a la gente, porque las vacas tienen un Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y Perón dijo, no me diga más, Carrillo, ese departamento pasa a ser ministerio. Actualmente ha vuelto a ser degradado. En fin, yo tengo que volver a hoy porque es una cosa que si no me puede dar algo y no quiero morir acá de un ataque al corazón. Otra más. Las tipologías de esos hospitales, acá son maquetas, están construidos. El de la izquierda es el presidente Perón de Avellaneda, que es una tipología que se repitió en Avellaneda, en Lanús, el Eva Perón, y en San Martín. Y a la derecha está el Policlínico 17 de octubre, ese está en la capital, en la esquina en el barrio de Caballito, en la esquina de Acoite y Avellaneda. Otra más. Donde también se da ese modelo. Y otra cosa importantísima del Plan Carrillo era las tipologías. Desde el tren hospital o la ambulancia, donde no había vía férrea, para poblados menores donde no se justificaba ni siquiera una unidad pequeña, hasta las unidades como la del medio, que es la unidad de salud de Tafí del Valle, en Tucumán, una población pequeña, o las grandes hospitales en las ciudades, los policlínicos, como el de Salta y abajo el del Hospital del Niño Jesús, de Sacristi Caminos, en Tucumán, y en el caso de esas supracapitales, digamos, regionales, como Tucumán, la ciudad hospital, que implicaba una concentración mayor de otra más, de servicios. Acá ven algunas imágenes del Plan Carrillo, la salud como política de Estado. A la izquierda está la maternidad de Corrientes, arriba está el Centro Sanitario Santiago del Estero, abajo el de Tucumán, todas obras de Mario Roberto Álvarez, del 48 al 50. Esto se hizo en todas las ciudades del noroeste y del nordeste, que eran siempre las más retrasadas y las dejadas de lado por las políticas de las administraciones conservadoras. Otra más. Educación. Otra. A la izquierda están las casas de profesores de la Universidad Nacional de Tucumán. Otra vez Tucumán colocada como capital del NOA con una universidad en expansión. Y a la derecha las escuelas de todo el plan. Acá es importante marcar, hasta el 46 el Estado contaba con 1.636 escuelas primarias. Del 52 hasta el 52, o sea, después de la primera presidencia, con el primer plan quinquenal se construyen 4.000 escuelas nuevas, es decir, se cuadruplican. ¿Recuerdan aquello alpargatas y libros, no? Bueno, es difícil de sostenerlo cuando uno confronta con los datos.
Esas 4.000 escuelas son 2.000 hechas por la Fundación Eva Perón en forma directa y otras 2.000 por otros organismos del Estado. Otras. Ahí en la foto de arriba, a la izquierda, están las visitas que la cátedra hacía, el actual titular de mi cátedra, que está ahí sentado ahí como alumno, estaban en los relevamientos que hacíamos de toda esta obra en el país. Las escuelas primarias del Bolsón, las de San Salvador de Jujuy, la de San Carlos de Bariloche, que van tomando las tipologías arquitectónicas que ya existían en el lugar, el respeto a esas tipologías. Las paredes blanqueadas con techo de teja a la española en el noroeste, o el uso de la piedra y la madera en la zona patagónica andina, otra más. Y esto hubiera sido la ciudad universitaria de Tucumán, de no haber estado en el medio golpe del 55, y a la izquierda se ven esas viviendas de profesores que tienen toda una arquitectura. Ustedes ven, es como si esa casa tuviera un débito internacional, puede ser de Richard Neutra, hacia arriba, pero la base de piedra hay que buscarla más cerca, en las ruinas de Quilmes, en los valles calchaquíes tucumanos. Una arquitectura moderna que de algún modo se toma aquellos que haya que tomar de afuera y responde también al lugar en el cual se implanta. Otra más. Y esta revolución educativa, vamos a ver a dos imágenes, se conforma, o sea, se completa con la creación, con dos medidas: la creación de la Universidad Obrera, y en el 49, festejamos este año exactamente 70 años, hoy con Daniel hicimos una grabación para los compañeros de la facultad, de la gratuidad universitaria, firmada por el general Perón en el 49. Era el último estamento educacional que faltaba que fuera gratuito. La primaria y la secundaria ya lo eran. Desde el 49, y esta facultad de arquitectura se crea como facultad en el 47. Hasta ese momento era escuela de arquitectura que dependía de ciencias exactas. Como facultad se crea en el 47. En la República Argentina, en nuestra época, había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la Universidad Obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles,
Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar. Acá hay que hacer jardines de infante. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad, y cuando todos los que estamos acá sabemos que no hay una sola provincia del país, ni siquiera la ciudad de Buenos Aires, que es la que tiene mejores indicadores en educación, que puede garantizar el jardín de infantes. Bueno, hay algo peor que caer en la universidad pública, caer en el colegio Cardenal Newman. Otra más. Otra. Llevamos varias horas esperando, señora. ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achával Junco. Y por si tampoco lo sabe, soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. No le permito. ¿Cómo? ¿En serio usted cree que hay algo que puede no permitirme? Ante todo, la próxima vez no vamos a permitirle que nos haga esperar tanto. ¿Su nombre, señora? Guillermina Bunge, de Moreno. Más bosta de vaca. Pero ¿qué se ha creído usted? Señora, no ignorará usted que la esposa del presidente de la Nación ha encabezado siempre la Sociedad de Beneficencia. No, no lo ignoro. Pero esta vez creemos que no va a ser así. ¿Y por qué? Porque es usted muy joven, señora. Y el criterio y la sensatez solo vienen con los años. Estoy de acuerdo, señoras. Es más, les ofrezco una solución. Nombren a mi madre, entonces. Ella tiene los años y todas esas cosas que ustedes quieren. ¿Por qué no decimos la verdad, señoras? Ustedes no me quieren acá ni en ningún otro sitio, porque creen y andan diciendo por ahí que yo soy una actriz, una trepadora, una ignorante y una cualquiera. Está muy bien, señoras. Pero óiganme bien, yo no las necesito, ¿está claro? Es más, somos enemigas. Así que la próxima vez no van a esperar 3 horas, van a esperar muchas más, tanto que ni siquiera van a ser recibidas. De modo que es mejor que no vuelvan. Buenos días. Y si cuando salgan de acá van a andar diciendo por ahí que yo soy una resentida, díganlo nomás. Mi resentimiento es justo y maravilloso, porque me aleja de ustedes y me acerca al pueblo. Vayan a descansar a sus estancias, señoras. Queda disuelta la Sociedad de Beneficencia. El pueblo no necesita más la limosna oligárquica. Ahora me tiene a mí. Bueno, esto tiene que ver ya con, entramos en los temas más, donde hay que clavar el cuchillo más a fondo, que fue lo que hizo siempre Vaperón, como en esta escena lo vimos. Esto generó, estas acciones de Vaperón generaron muchos fantasmas, que es un tema particular del peronismo. El peronismo es un gran productor de fantasmas sociales.
fantasmas que operan y que, como todo fantasma, es fijo. Siempre el fantasma lo que tiene es una estabilidad. Es una cuestión del inconsciente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice los fantasmas personales, por ejemplo, puede ser yo no tengo suerte. Entonces, eso opera durante toda la vida del individuo. El individuo dice siempre todo lo que le pasa le da el sentido de ese fantasma, es que no tengo suerte, ¿no? Eso lo podemos trasladar a todo, a lo sexual, a todo. Y en lo público, en lo social, funcionan también fantasmas por el estilo. Entonces el peronismo estableció un montón de fantasmas de los cuales no se puede desprender, y vemos cómo el antiperonismo tiene una estabilidad que no la tiene el peronismo. O sea, es una cosa muy paradojal. El antiperonismo siempre es más o menos igual y el peronismo siempre va cambiando. O sea, se expresa de distintas maneras, pero no así el antiperonismo. Entonces la figura de Eva Perón, por ejemplo, ahí son como dos vírgenes o dos emblemas religiosos, y entonces una Eva Perón negra que castiga sería la mujer del látigo, digamos, todo lo que se le carga a Eva Perón como la Virgen Negra, todo lo malo ahí está visto sobre la descarga, digamos, sobre el niño gorila. El cuadro se llama así, Eva Perón castiga al niño gorila, ¿no? Entonces el niño ahora esto está trabajado un poco con la ambigüedad de las imágenes. Si tapamos el niño, en realidad es Eva Perón saludando desde el balcón. Digamos, si uno tapa esa parte, la imagen está tomada de Eva Perón saludando desde el balcón. Entonces puede ser, esa es la ambigüedad como pueden verse las cosas. En la otra, Eva Perón castiga al niño marxista-leninista. Y eso tiene que ver con la relación con la izquierda. La izquierda siempre se sintió un poco humillada, un poco disminuida ante la potencia del peronismo, que absorbe toda esa energía que en otros países naturalmente fluye hacia la izquierda, nomás cruzando el río, acá en el Uruguay eso sucede. Sin embargo, acá el peronismo es como un contenedor, todas esas energías las acumula el peronismo. Entonces la izquierda se siente, en cierto modo, perjudicada, y esa es un poco la visión que tendría ese cuadro. Lo tiene Máximo, lo tiene Máximo. Se le va de las manos al chiquito, al pequeño Lenin, se le va de las manos un acorazado Potemkin que se le cae por una escalera con rueditas. Entonces ahí hay una especie de cita deconstructiva de la famosa película. Es una Eva Perón solar, ¿no? Una Eva Perón podría ser vista como estalinista. Todo el poder del Estado está en esa mano. Bueno, pasemos a otra. Con aureola, claro. Que si nuestro Papa quiere, muy pronto puede pasar esa aureola a ser primero beata y luego santa. Sí, para claro. El pueblo ya lo es. Está propuesta seriamente eso. Yo creo también, yo apoyaría mucho esa deber, posibilidad. Es su deber. Nunca más va a haber un Papa peronista. Ya que aprovechamos, metimos un Papa, ahora por lo menos. Esto es como una de esas crucifixiones de Giotto, está dorada la hoja, se llama la Eva de los 4 fuegos. Está el fuego de una iglesia en llamas, el Jockey Club, el fuego del corazón de Eva Perón y un fuego mítico muy interesante, que de eso vamos a hablar, que es el del parquet, ¿no? Y pasemos a otra. Continuamos con el tema de los fantasmas que desencadena, sobre todo los fantasmas los establece Eva Perón, porque Eva Perón, como vimos ahí en la escena de esa película, Eva Perón va al núcleo duro, o sea, llega al hueso realmente, y vamos a ver de qué manera lo hace. Son páginas del Manual del Niño Peronista, que son cuadernos de apuntes. Esto es un apunte que después terminó siendo uno de los capítulos del proyecto Aluvión, que era la mucama peronista caníbal. Es el fantasma del mito del niño asado. Esto lo trabajó una alumna de Freud, hizo un librito sobre esto, hizo todo un ensayo que se llama así, El mito del niño asado. Es un fantasma social que desencadena la presencia del peronismo. Entonces, en el 56, las mucamas, se sabía que la mayoría absoluta de las mucamas eran peronistas. Entonces, ese temor se expresó en la forma de una noticia, que era que una noche la familia había salido, la pareja fue al teatro, le dejó al cuidado al chiquito, le encargó a la mucama que hiciera la comida para la cena,
y cuando llegaron levantó la tapa y había cocinado al hijito. Eso desencadenó una paranoia que hizo que echaran a muchísimas mucamas por la posibilidad de que tomaran venganza con los hijos. Bueno, otra más. A ver. Bueno, acá está la obra de la Fundación de Perón, una foto muy linda de época. Estamos hablando de todos los... vamos a ver las imágenes muy rápido, pero fundamentalmente, además las escuelas y de sectores, sobre todo esas 2.000 escuelas, la Fundación se va a hacer cargo de los hogares escuela, que los hemos declarado Monumento Histórico Nacional, las grandes colonias de vacaciones, otra más. Arriba se ve el hogar escuela de Salta, fíjense el tamaño, son 3 manzanas, se ve desde el Cerro San Bernardo arriba. El acceso, acá a la derecha el de Mendoza, eran todos muy similares. Se ubicaban en los mejores lugares de esas ciudades, cercanos a los parques, en sectores de alta renta inmobiliaria, o sea que no se les daba un lugar secundario, siempre un lugar primordial. Y todos tienen un esquema similar, una casa central, las distintas salas, los lugares para el alojamiento de los chicos, para la enseñanza, todos con sus consultorios médicos, con sus instituciones deportivas y con una sala de cine-teatro que en muchos casos era la más importante que esa ciudad tenía. Por ejemplo, en La Rioja no hay ningún cine hecho posteriormente que tenga el tamaño del cine-teatro de la Fundación. Otra más. Arriba se ve el hogar escuela de Seiza, debajo el de Granadero Baigorria, en Santa Fe, a la derecha el de Resistencia, abajo el de Corrientes. Muchos ya no cumplen esa función. El de Resistencia, por ejemplo, es la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste. Otra más. Los hogares de ancianos, como el de Bursaco, o el hogar de la empleada. Otra más. Bueno, este es un cuadro que en realidad lo que busqué acá es un poco el origen del escudo justicialista. El escudo justicialista se está conformando en ese momento en que se dan las manos dos chicos en una situación muy distinta. Una está escolarizada y el otro es como un niño salvaje, desnudo, o sea, sin una cultura detrás, digamos, como todavía está en un estado de precariedad existencial. Y esa unión de las dos manos conforman el escudo, que es muy interesante. El escudo tiene algo que ningún otro escudo, incluso ningún escudo de ninguna institución que se precie como importante, se anima a tener una representación, un símbolo, un escudo que no sea simétrico. Fíjense, esto es algo curioso. Solamente el escudo justicialista se anima a la asimetría. La asimetría genera una inestabilidad lógica visualmente, hay algo que está faltando, lo que hay de un lado no está del otro, es inquietante, es inestable, está diciendo que algo está precario, que algo no está bien. Y eso es lo que representa el escudo, no es un escudo utópico. Otra vez cuando decíamos que no hay idealización de los cuerpos, es gente común la que se representa, el escudo tampoco es utópico, porque el escudo justicialista es una versión del escudo nacional. Y el escudo nacional, claro que es como todo escudo, incluso de origen francés, como todo escudo va directamente a la simetría, porque quiere decir las cosas están bien, hay un eje, lo que usted ve de un lado lo va a encontrar del otro, no genera ninguna inquietud. El escudo justicialista es audaz en ese sentido y nos está diciendo que las cosas no están bien. Hay alguien que padece, alguien que necesita ayuda, las cosas socialmente deben cambiar y el escudo lo está diciendo. No va hacia una utopía, sino que es un escudo realista que, ya digo, no hay antecedentes de eso. Así que es algo para rescatar realmente. Otra más. Bueno, la ciudad infantil, que era uno de los centros importantes de la Fundación. Abajo se ven las representaciones. Esa tapa, la tapa que vimos con la fuente, esa con los chicos metiendo las manos en la fuente, adentro el folleto era este. Este es un folleto muy editado, uno de los folletos más editados de la historia, porque cada vez que la Fundación mandaba ayuda social al exterior, lo enviaba también este folleto, que era la propaganda, o sea, la forma de difundir la acción del peronismo, o sea, una revolución justicialista que tanto Perón como Eva pensaban para el mundo,
era representada a través de este emblema que era la ciudad infantil, que era como el lugar donde se ponía a prueba el sueño revolucionario. Y fíjense qué curiosidad, la ciudad infantil tenía un montón de edificios, y uno de los edificios más importantes era un banco. Entonces aquí tenemos una primera cuestión bastante problemática también. Lo que se está ahí educando es un pequeño burgués, no es un obrero proletarizado. Digamos, los chicos más pobres aprendían a hacer trámites bancarios, aprendían a manejarse en el mundo de las finanzas. Acá lo vemos en un interior que podría estar también otra vez un chalecito californiano de las afueras de Los Ángeles, una vida de clase media. Aprendían a manejar automóviles, aprendían algo bastante audaz para el momento, ¿no? Todavía no era de uso tan masivo el automóvil, sin embargo estos chicos también aprendían a manejarse en la calle con un automóvil y tenían toda una vida así de pedagogía de clase media. Y esto es el primer tema, ¿no? O sea, el problema de aquí podríamos ingresar a uno de los núcleos ideológicos, si se quiere, del peronismo. Cuando la marcha se canta combatiendo al capital, en la marcha no se canta combatiendo al capitalismo. Esa es una gran diferencia. Ahí es donde tendríamos que poner el foco. Un poco la idea del combate se da en el reparto, no se da en la forma. Digamos, la forma capitalista es una forma armónica con el peronismo disfruta del capitalismo como nadie. El problema está en la acumulación, en el capital, ese lugar donde Marx muy bien dice el burgués ríe porque ve que ahí se acumula más, la plusvalía, digamos, de pronto tiene mucho más de lo que se preveía. En esa plusvalía, ahí donde está la acumulación, donde está el capital, es donde actúa el peronismo, con el reparto de la riqueza. Pasemos a otra. Y entonces ahí está la acción más importante para mí. Para mí este es el núcleo duro de la cuestión, ese dormitorio. Esa pequeña foto que está sacada de una revista Mundo Peronista, una revista de propaganda. Se inaugura la ciudad estudiantil y la foto tiene un epígrafe, que aquí no está, que decía, para que nuestros niños pobres no tengan nada que envidiarle, esa es la palabra, envidiarle a los hijos de la oligarquía. Y entonces Eva Perón lo que hace acá es algo increíble, ahí me parece que llega a la cúspide de su tarea, que es politizar la envidia. Eso que es un sentimiento oscuro, que se comercia en silencio, es decir, uno envidia y el otro es envidiado y eso se comercia. Nadie puede confesar que está envidiando, ni el otro puede decir me están envidiando, pero se sabe que eso está sucediendo. Y eso lo vimos en la película recién, cuando le decían resentida a Eva Perón, porque eso es el resultado de envidiar, es una ruina del alma, y esa ruina se expresa en el resentimiento, cuando se dice habitualmente, mi mucama es una negra resentida. Eso es un emblema de la oligarquía, poder disponer de un ser humano con una ruina, arruinado por el resentimiento, con lo cual se lo puede echar, se lo puede acusar de robo, se le puede pedir documento, ¿no? Y eso es lo que Eva Perón va a ese núcleo. Y entonces cuando habla del único privilegiado, el privilegio verdadero es el verdadero privilegio es que no va a envidiar, no se le va a enfermar el alma, y entonces ahí es donde ella actúa con los mayores cuidados, y los mayores cuidados son literales. Esto yo lo vi con una de las enfermeras que era encargada de compras en la ciudad infantil. Iba Eva Perón a las mañanas y sacaba de la cartera un pedacito de voile suizo importado, una tela carísima. Solo las cortinas de los palacetes de la calle Alvear tenían voile suizo. Bueno, esas cortinas son de voile suizo. Es la tela más cara que se podía imaginar en la época. Y ella chequeaba de que no la cagaran, de que fuera voile suizo. Y los pisos son de roble de Eslavonia también, piso de Palacio de la Oligarquía. Y la ropa que usaban, el ajuar de los chicos, que no era, por supuesto, uniforme, se compraba específicamente en Jaros y Gatti Chávez. O sea, todos los emblemas para que nuestros niños pobres no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. Literal.
O sea, iban a tener todo lo que tuvieron los hijos de la oligarquía. Eso es reponer la justicia. No tiene nada que ver con la caridad y con las cosas de pobres para pobres. Eso es una actitud que todavía al día de hoy creo que nadie lo superó como idea. Por lo que se gastó Eva Perón en este dormitorio, hoy en día estaría presa seguro con denuncias de Carrió y de Stolbizer, sin duda. Con el régimen, el menú. Una de las cosas que indignaron cuando después del 55 interviene en la Fundación Eva Perón era el menú. 2 días a la semana carne, 2 días pescado, 2 días pollo, que el pollo era carísimo en esa época, Claro. era un lujo. Y entonces esto no se los niños que se educan acá, dijo la interventora, no van a ser criados como hijos de una república. Claro. Ya aparece la palabra república, cada vez que yo la escucho en este país me broto. No son niños republicanos. Y acá yo creo que ya era Perdóname, una cosita más de este el tema. momento de citar a Lacan. Claro, bueno, esto es una de las cuestiones. El tema fundamental acá, el verdadero reparto, cuando hablamos del reparto de la riqueza, todos los escándalos de la 125, todos esos despelotes que se arma por un pequeño porcentaje, el verdadero reparto acá es el reparto destinal. O sea, eso desbarata precisamente la cuestión de la meritocracia. Es decir, al chico más pobre le tocó pobreza absoluta, o sea, le tocó nada, ser un nadie. Y de pronto lo agarra la Fundación Eva Perón a ese chiquito y le reparte un nuevo destino, no riqueza, le está repartiendo un nuevo destino. O sea, le tocó hijo de la oligarquía, también como cualquier hijo de la oligarquía, o sea, no va a envidiar. Eso es una cosa impresionante como idea. Entonces el chico sí, ahí va a poder competir seguramente porque va a ser criado como un hijo de la oligarquía, sin resentimiento, fundamental. La palabra resentida es fundamental como anatema social. La palabra resentido quiere decir vos tenés arruinado tu alma, vos ya no podés ser igual a mí. Y eso es el desnivel que Eva Perón quiso eliminar. Y acá, como bien decía Alberto, está el tema, aparece Lacan, como siempre aparece para mí. Lacan es un gran pensador. Y Lacan habla del fantasma neurótico del goce. Siempre cuando actúa el peronismo hay un goce en disputa, en exceso. Siempre pasa algo, y esto es una condición del inconsciente, el goce siempre está atado al goce del otro, a otro. Digamos, el goce no es individual, el goce está en función de otro. Entonces, siempre que el otro está gozando, uno siente que el otro goza demasiado y uno goza menos. Siempre está desnivelado. Nunca el goce es parejo. Siempre el otro que goza siempre goza de más. Y eso me disminuye mi goce. O sea, eso es el fantasma neurótico del goce. Hay otro que está gozando. Por ejemplo, lo vemos en todo, las piletas de Milagros Salas en Jujuy. ¿Qué es lo que se desactiva primero de toda la obra de la Tupac Amaru? Esa pileta gigante porque es un exceso de goce. Hay demasiada agua ahí. El peronismo siempre, el agua tiene que ver con la condición social, ¿no? Mucha agua es para ricos. Y el peronismo que hace gigantescas piletas, hace hoteles sindicales donde está el agua de los ricos, digamos, ¿no? Los ricos que hacen se corren, construyen hasta una ciudad en un país extranjero para no tener que gozar con un negro peronista al lado, ¿no? Eso es. El agua tiene una cualidad de, cuando uno está inmerso en la misma agua, hay como una especie de caldo libidinal, o sea, se libidiniza todo el agua. Entonces no se soporta tener un negro al lado gozando del agua. El agua es una cosa muy específica con respecto al goce. Y ahí nace Punta del Este. Claro, Punta del Este nace ahí. Como siempre decimos con Daniel, ¿y qué haría hoy Evita si estuviera? ¿Dónde harían los hoteles sindicales? Los hizo en Mar del Pero Plata sin duda y en Punta del Este. Los haría en Punta del Este. Pero claro que sí, no, eso es real, ¿eh? Y entonces, ¿qué hace? El fantasma neurótico del goce genera angustia, porque hay un otro que está gozando demasiado. La asignación universal por hijo. Bueno, tenemos miles de cosas. Se dice, cogen para cobrar la asignación universal por hijo. O sea, todo es exceso de goce. Y entonces, claro, pisos de roble de eslabonia se lo dan en los chalecitos californianos encima con piso de roble de eslabonia, el piso que no les corresponde a ellos. Entonces, ¿cómo se desangustia uno? Inventando mitología, inventando fantasmas, otra vez. Entonces, ¿cuál es el fantasma? Los más viejos se recordarán, cuando uno iba a cualquier asado, siempre alguien traía el tema de que los negros peronistas le daban la casa y lo primero que hacían era
hacer un asado con el piso de roble de Eslavonia. ¿Por qué hoy en día no se dice más eso? O plantar albahaca en el bidet. Claro, pero hoy en día eso suena ridículo porque ya medio como que se pudo ver un poco la idea de que no se puede hacer un asado con parquet pegado con alquitrán. Suena ridículo. Las mucamas del barrio Nordelta no pueden viajar en el mismo ómnibus que Claro. sus patronas, así que no suena. Sigue en pie, sigue en pie. Otra más. Dale. Sigue en pie. Bueno, otro de los La ciudad de los niños de 1950 y antes otra más de que existiera Disney World. Exacto. Viene en 1951 Walt Disney a la Argentina. ¿De dónde creen que tomó la idea? 5 años antes se inauguró la República de los Niños y hoy en día se hizo una muestra en el Getty, en California, una gran muestra sobre la idea era tratar la influencia de Walt Disney en el arte contemporáneo. En el primer capítulo me vinieron a ver los curadores y ellos mismos detectaron, son 4 años de estudio, detectaron que el origen de Disneylandia está en la República de los Niños. Esto fue ya, digamos, homologado, puesto en texto, pero nunca lo habían reconocido, recién ahora fue. Andrés Oppenheimer, el periodista que, como todos sabemos, tiene como segundo oficio ser agente de la CIA, lo ha discutido en varios programas diciendo que es un delirio peronista. Bueno, otra más. Tenemos que acelerar un poco. Otra más. Otra. Las colonias de vacaciones de Río Tercero, en Córdoba. Otra. Y de Chapadmalal. En este momento, como un gesto de despedida, la ministra Bullrich acaba de propiciarse, intenta tomar 2 hoteles para la gendarmería. Otra más. Bueno, acá está un poco, esta es una historia que tiene que ver con la mamá de Juanito Laguna, el famoso chico pobre pintado por Antonio Berni. Ese es el nacimiento de Juanito Laguna. La mamá de Juanito es una chica escolarizada en la República de los Niños y se saca sus guardapolos protectores, exoesqueleto, y a partir de ahí va a perder su condición de escolarizado. El chiquito iba a ser pintado por Antonio Berni 5 años después en un basural. Digamos, esa es la mitología familiar que yo un poco inventé. Y esto sucede todo en una colonia de vacaciones en Chapadmalal. Ahí hay un agujero en la roca que es el faltante, que es Eva Perón, que ya no está. Otra. En el deporte, fue otro momento de desarrollo enorme, el Estadio Presidente Perón en Avellaneda, otra más, los campeonatos juveniles Evita. El autódromo municipal que permitió en el 51 colocar a la Argentina en el RAI de carreras internacionales y el programa que le pagaron, porque eso en otros lugares lo sostenían las empresas, acá fue el Estado, que le permitió a Fangio ser 5 veces campeón del mundo con las giras pagadas por el Estado y los prototipos. Arriba se lo ve con Perón y Evita, otra más. Las piletas, otra vez el agua, las piletas de los balnearios populares cerca de esta ciudad universitaria. Miren la arquitectura de vanguardia, otra más. Y la obra pública, que voy a pasar, porque así vamos llegando al final muy rápidamente, esta imagen de Daniel, se ven toda esta profusión de obras. En la obra pública, otra, es asombroso la totalidad de la obra. Esta es la autopista, la primera autopista que se hace en el país. No, primero se hace la General Paz, pero la unión entre la ciudad y Ezeiza, con los barrios, con el plan quinquenal preveía que esa autopista, en ese momento se viajaba mucho menos que hoy, obviamente, el viaje era un lujo, sirviera a varios efectos a la vez. Ahí se instalan los barrios 17 de octubre, el llamado General Paz, en La Matanza, Ciudad Evita, los barrios 1, 2 y 3 de Ezeiza, digamos, una serie de funciones, varios clubes, parte de las instalaciones de la Comisión de Energía Atómica, es decir, que cada elemento debía multiplicar sus funciones y esto lo preveía el plan, para una mayor utilización del dinero público, una mejor utilización, otra más. Toda la generación de energía, los diques Escava, los Quiroga, el dique Escava en Tucumán, los Quiroga en Santiago del Estero, el Nihuil en Mendoza, que van a proveer la electricidad necesaria para todo este desarrollo industrial creciente. Otra.
El aeropuerto internacional en su momento el mayor del mundo, no existía el Kennedy en Nueva York, estaba el Fiorello LaGuardia, ni existía el de París, el Charles de Gaulle, estaba el antiguo aeropuerto de Le Bourget, que es el de Ezeiza, otra más. Y desarrollos completos. En el 44 hay un terremoto que acaba con San Juan y la ciudad se la reconstruye completa durante las primeras presidencias de Perón hasta el 60. Todo este nuevo urbanismo, una ciudad que es destruida por completo, con todos sus ejes nuevos, con toda su construcción asísmica, con la incorporación del lenguaje moderno que vemos claramente en el correo de la derecha, se producirá en este periodo. Una ciudad completa, otra más. Más el Centro Cívico de Mendoza, con su Casa de Gobierno, sus ministerios, su Palacio de Justicia, del 51, otra más. Más prácticamente toda la ciudad moderna de Santiago del Estero, desde el arco de entrada, la estación terminal de ómnibus, la Casa de Gobierno, el Palacio de Justicia, los barrios obreros, las unidades sanitarias de la Fundación Eva Perón, otra. Más la avenida costanera de Corrientes, Corrientes también le daba la espalda en el 47, que se abre hacia el Paraná Norte, con todas las viviendas, el hotel de turismo, las oficinas públicas, otra, año 47. Más el proyecto se construirá después del 55, pero la planificación de los nuevos centros cívicos, el de La Pampa en este caso, el proyecto es anterior, la Casa de Gobierno de Clorindo Teste y otros arquitectos, y a la derecha la Casa de Gobierno del Chaco, otra. Más toda la irrupción de la arquitectura moderna. Arriba se ve la Municipalidad de Córdoba, del estudio CEPRA, Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini, igual que a la derecha la Telefónica en la esquina de Corrientes y Maipú del año 51, el antiguo Mercado del Plata, frente al obelisco, otra, y una serie maravillosa de correos, desde los grandes edificios como el que está a la izquierda, el edificio Movimiento, en aquel momento rodeado por un campo bucólico, hoy día rodeado por la Villa 31, y a la derecha el de la manzana del Correo de Córdoba con el auditorio de Radio Nacional, otra, más el de Santa Fe, más el de Mendoza, más el de San Juan, más el de Mar del Plata, más el de Azul, más el de Neuquén, más el de Corrientes, más el de Posadas, más 150 edificios medianos o menores, todo el plan completo de correos con el lenguaje moderno incorporado, pertenece al periodo, otra. Más el estadio del Parque Centenario Eva Perón del año 53, obra del arquitecto Sabaté, otra. Más el Teatro Colón del Peronismo, que fue el complejo en ese momento, el teatro más moderno, equivalente y de la misma época que la Filarmónica de Hans Scharoun en Berlín, que es el Teatro Municipal General San Martín, de Mario Roberto Álvarez y Oscar Ruiz, con sus salas, con toda la incorporación de los grandes artistas, Valdieplanas, Seoane, en esos murales. Y otro dato más, porque con la cultura siempre es un tema que en aquel momento Buenos Aires, siempre le largo esto, sobre todo en ámbitos hostiles, tenía una única orquesta, esto es para alpargatas y libros no, tenía una única orquesta sinfónica, que era la Orquesta Estable del Teatro Colón, una, en el 46. En el 47 Perón crea la Filarmónica de Buenos Aires. En el 48 la Sinfónica Nacional y en el mismo 48 la Sinfónica de Radio del Estado. Esta segunda ya no existe. La Sinfónica Nacional tiene todos sus músicos en huelga porque ni siquiera hace 6 meses que no les pagan sus contratos. O sea que la bestia peronista pasa en un tema como la música culta, erudita, de una orquesta sinfónica a 4 en la capital principal del país. Un datito, otra más. Y estamos llegando a las imágenes finales. Sí, esto son también manuales que hago en los bares, y este lo edité como el manual del niño neoliberal, es de estos tiempos, y si ahí ustedes leen, está, por ejemplo, una prueba del dispositivo de captura subjetiva en un ejemplar vivo de Cabecita Negra. Y ahí está todo el aparato, la cuestión de la técnica, ¿no? Todo está, digamos, los focus group, todas las formas de estudio, de control social y demás. Eso se ve abajo sobre la posible existencia de un cerebro peronista. Y entonces tiene un panel obturador de goce, entonces el tipo le obturan la posibilidad de ver los bienes
porque ahí el tipo imagina que se merecía determinadas cosas, como dijo un ministro. Un auto, un Entonces, chaleco cuando le ponen el californiano. obturador de goce, el tipo deja de querer No. lo que no le corresponde, ¿no? Y escuchalo de arriba, la glándula rodete. Sí, hay una glándula que crece en el cerebro peronista que tiene una forma de rodete, de fractal del rodete de Eva Perón sería, y que es la que produce el exceso de goce, digamos que es lo que hace que la acción del peronismo sea siempre, despierte todos esos fantasmas de los cuales hablamos, ¿no? Y creo que es la última hora. A ver, la última. Y la última sería Sí, todo lo estos son contrario. los fantasmas que no quieren ver. Fíjense, es ese interior de un chalet de la Fundación Eva Perón, con el mantel de hule, la radio, en estilo medio art déco tardío, el pan dulce y la sidra, que ya se sabe que son regalos populistas para engatusar a la gente. Perdón, el tema para ir cerrando un poco, el tema del pan dulce es fundamental. El peronismo nunca, y eso es otra cuestión que tiene que ver con el sacrificio, con aquellos cuerpos de los obreros, del sujeto histórico marxista, el peronismo jamás, nunca peleó por el pan. Nunca el pan fue relevante en las luchas del peronismo. Eso tuvo que ver más con la izquierda. El Partido Comunista tenía incluso un grupo de poetas que se llamaba el pan duro. O sea, no solo pan, sino pan duro también, ¿no? O sea, la idea de sacrificio. El peronismo, cuando habla de pan, le agrega algo de goce, le agrega felicidad, le agrega un plus. O sea, o azúcar o grasas saturadas, o sea, choripán o pan dulce. Nunca se trata del pan. Y eso también es parte de los fantasmas del peronismo. Ahí es cuando, por ejemplo, cuando decíamos que el goce siempre es el goce del otro y siempre el otro goza de más, se lo ve, por ejemplo, en la calle, ¿no? Cuando, supongamos que alguien de algún grupo social consume un choripán en un mes, basta con que alguien lo vea para decir, está comiendo choripán, mírenlo, ¿no? Porque siempre es un exceso, siempre es demasiado. Y eso es algo que traza mucho al peronismo. Por eso que el tema del exceso y la felicidad son las dos palabras que mejor definen al peronismo. Acá, en medio de este exceso, que sería ese plus de alegría del pan dulce, se conforma una idea de la felicidad del pueblo. Y bueno, ahí está el chico que va a la escuela fábrica, evidentemente, y recibe el diploma y la madre feliz. Bueno, y todo está, por supuesto, hay un faltante ahí, que están de luto, ¿no? Entonces ahí es donde está la dificultad, que todavía siempre, bueno, tenemos que resolver, ¿no? De qué manera esto le damos continuidad, de qué manera no se llega a un fin. O sea, porque también tiene la condición del goce que también se acaba en un momento. Y darle continuidad a eso, bueno, fue una de las grandes peleas de Perón, ¿no? A partir de lo que decía Alberto, la planificación, los planes quinquenales, que esto pueda de alguna manera continuar. Y este es el próximo desafío, Daniel, me parece. Se acaba, pero vuelve. Claro, Siempre vuelve. siempre exactamente. Siempre volvemos. Es como un tsunami. Se retira el mar, se siente un ruido encadenado y viene una ola y se lleva todo por delante. Y ahí estamos. Muchas gracias por su paciencia.